¿Por qué era roja? Su función básica era movilizar la sangre, ¿no? Para cumplir diferentes funciones. Pero Era movilizar la sangre. Y se cumplían diferentes funciones. No te escucho nada. Intercambio gaseoso, para la movilización de los gases, oxígeno, CO2, los desechos, los nutrientes, etc. Entonces, esta sangre que se va a movilizar es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Como tejido hemático o tejido sanguíneo. ¿Ya? Y recuerden, este de aquí es un tejido conectivo especial. Es un tejido conectivo especial. Movilizar sangre. Sangre. Has tenido el poder de tu casa. Rojo. Vamos aquí. Sangre. La sangre. Sale rojo, ella viene bien comunista. Vas a tomar un carro. Te vas a empujar. Vas a tomar carne. Vas a tomar universidad. Ahí podemos ver un pequeño resumen de lo que es tejido sanguíneo. Entonces, tejido hemático o tejido sanguíneo. Recordamos, es un tejido conectivo especial o especializado que tiene dos componentes, tienen células y tiene matriz, ¿no? Tiene matriz extracelular. Entonces, este tejido hemático o tejido conectivo, que es un tipo de tejido conectivo especial, va a tener tres tipos de células. Y va a tener una matriz extracelular que está constituida por el plasma. ¿Ya? Entonces, el plasma Cierra la puerta. Cierra la puerta. El plasma, entonces, es la matriz, en este caso, en este tipo de tejidos, y las células que son tres. Los glóbulos rojos, que hemos dicho, ¿no?, que cuando hablamos de tejido conectivo, hay células que son inmaduras, que son los blastos. Entonces, los glóbulos rojos, en su forma inmadura, se llaman eritroblastos. Los glóbulos se llaman los glóbulos blancos se llaman leucoblastos. Y las plaquetas van a derivar de unas células previas que se llaman megacardioblastos. Los tres son blastos, que significan células inmaduras. Células inmaduras, que normalmente no deben salir de la circulación, solamente se encuentran en ciertas zonas, que son las zonas de formación. Que vamos a ver. Los blastos van a madurar, van a pasar por varios procesos de desarrollo y van a dar lugar a las células que llamamos como citos. Entonces, los eritroblastos van a dar lugar al eritrocito, o también llamado glóbulo rojo o hematídeo. Eritrocito. Cito. Los leucoblastos van a dar lugar a los leucocitos. Y los megacarioblastos van a pasar por un desarrollo previo, que son los megacariocitos. Y estos megacariocitos van a salir de la circulación como trombocitos. Trombocitos también conocidos como plaquetas. Entonces tenemos eritrocito,
eritrocitos, que son los glóbulos rojos o hematíes. Tenemos los leucocitos, que son los glóbulos blancos. El prefijo leuco significa blanco. Y trombocito hace referencia a las plaquetas. ¿Ya? Y por eso que ustedes van a estudiar más adelante algunas enfermedades relacionadas a esto, ¿no? A estas células. Cuando los glóbulos rojos se encuentran en exceso, ¿cómo se llama? Ya más fácil, ¿cómo se llama cuando los glóbulos rojos se encuentran disminuidos? Anemia, ¿no? Anemia. Entonces, cuando nosotros tenemos los glóbulos rojos menos de lo normal, se llama anemia. Y cuando están en exceso, por encima de lo normal, ¿no? ¿Cómo se llama? Hiperemia. Hiperemia es otro término que tiene que ver con la congestión. Hiperemia. Entonces hay anemia y policitemia. ¿Ya? Policitemia. En el caso de los glóbulos blancos, cuando hay disminución de los glóbulos blancos, que en las personas inmunodeprimidas, le llamamos leucopenia, ¿no? Y cuando hay aumento del glóbulo blanco, le llamamos leucocitosis, ¿no? Leucocitosis. Y cuando aumentan las plaquetas, le llamamos trombocitosis. Y cuando disminuyen, trombocitopenia, ¿no? La trombocitopenia es algo que se ve en algunas enfermedades, cuando hay un exceso en la destrucción a veces de los glóbulos rojos. Existe una enfermedad que se llama la púrpura trombocitopénica idiopática, que el vaso empieza a capturar las plaquetas y las va destruyendo muy rápidamente, generalmente por problemas autoinmunes. El dengue también, que es una enfermedad que está de moda últimamente, también produce trombocitopenia, ¿no? La E. coli. Entonces, estas otras son ya de repente más conocidas, ¿no? Entonces, tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas van a estar formadas a partir de blastos. Y estos blastos, a su vez, van a derivar, no se olviden, que hemos visto, del mesénquima, ¿no? Del mesénquima, ¿no? Y el mesénquima deriva del mesodermo. El mesodermo va a dar lugar al mesénquima, el mesénquima va a dar lugar al tejido conectivo, y el tejido conectivo especial va a dar lugar a este tipo de células que van a estar rodeadas de una matriz extracelular que se llama plasma. El plasma, la mayor parte del plasma es agua. Por lo menos 90% es agua. Pero dentro de ese plasma van a haber disueltas muchas sustancias. Proteínas, fibrinógeno, anticuerpos, hormonas, ¿no? Hay una serie de sustancias que están disueltas aquí en el plasma. Entonces nos concentramos primero en las células. Estas son las células que van a dar lugar a nuestros tejidos sanguíneos, y las vamos a encontrar en diferentes ubicaciones. Los blastos los vamos a ubicar en los sitios donde se forman las células. Cuando se forma el tejido hemático, cuando formamos el tejido hemático, eso se llama hematopoiesis. Hematopoiesis. La hematopoiesis es la formación de la sangre, de todo. Si solamente hablamos de formación de glóbulos rojos, sería eritropoiesis. Leucopoiesis, si solamente se forman glóbulos blancos, y solamente se forman plaquetas, se llama trombopoiesis, ¿ya? Trombopoiesis. Entonces, ¿dónde se ubican estas células? En los sitios donde se ubica la hematopoiesis. ¿Dónde ocurre la hematopoiesis? En la médula ósea. La médula ósea roja de los huesos. Siempre y cuando estemos hablando de una persona después del nacimiento, ¿no? En la etapa intrauterina tiene otras ubicaciones, ¿no? La hematopoiesis empieza a formarse en el saco vitelino. Luego continúa en el vaso, en el hígado, ¿no? Y finalmente recién en los huesos. En la etapa postnatal, en los huesos, en la médula ósea roja. Al nacimiento en todos los huesos, pero conforme vamos avanzando en edad, solamente van a quedar con médula ósea roja los huesos planos, las costillas, el esqueleto axial y las extremidades de la pelvis, el esternón
Y esos solamente son los únicos huesos que van a quedar como formadores de médula ósea, o sea, con zonas hematopoyéticas. El resto de huesos pierde su capacidad hematopoyética a partir de los 20 años. Entonces, ahí tenemos entonces, estas son las que son los blastos. Los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos los vamos a encontrar en la sangre periférica. Cuando decimos sangre periférica, estamos hablando de las arterias o las venas, o los capilares, ¿no? ¿En qué zona? O sea, dentro del aparato cardiovascular o circulatorio, ahí. La sangre periférica, vamos a poner aquí, para que no haya dudas, en el aparato circulatorio. Entonces, ahí vamos a encontrar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas maduras, en condiciones normales. En cambio, en la médula ósea roja en los huesos, Circulatorio. en estado inmaduro, porque ocurre la hematopoiesis. Ahora, los que son exclusivos de la sangre periférica son los glóbulos rojos y las plaquetas. Los glóbulos blancos, por su función, no solamente están en la sangre. Y hemos visto eso, que cuando hay un proceso, una agresión a un tejido, se rompe la primera barrera de defensa, que es un epitelio, se pone en contacto con el tejido conectivo y a través de la sangre llegan los glóbulos blancos. Entonces, en el tejido conectivo también vamos a encontrar a los glóbulos blancos. Y es normal. O sea, es normal que encontremos en el tejido conectivo glóbulos blancos, por la función. Porque a ese lugar van a llegar atraídos por mediadores químicos, ¿no? de la inflamación. Esos mediadores químicos atraen a los glóbulos blancos hacia el tejido conectivo. ¿Cómo llegan? A través del aparato circulatorio, ¿no? Porque el tejido conectivo tiene abundantes vasos. Entonces, glóbulos blancos es normal encontrarlos en el tejido conectivo. ¿Y cuáles son esos glóbulos blancos? Vamos a encontrar nosotros que van a haber dos series. Una serie que son los granulocitos y otro que son los agranulocitos. Si bien es cierto, tienen un origen común como glóbulos blancos, pero después hay dos hembras madres que se diferencian y van a dar lugar a los granulocitos. Se llaman granulocitos porque dentro de su citoplasma tienen unos gránulos, que a la microscopía convencional se ve como gránulos, pero en realidad son unos organelos que tienen enzimas. Bien, dentro de los granulocitos vamos a tener los más importantes tres. El más abundante de todos son los neutrófilos. ¿Ya? Los neutrófilos son los granulocitos más abundantes, son los que más hay. Los glóbulos blancos más abundantes de la sangre son los neutrófilos. Luego siguen los eosinófilos y después los basófilos. Esos son los tres glóbulos blancos granulocíticos. ¿Qué significa granulocíticos? Que si los dibujamos, van a tener dentro de su citoplasma abundantes gránulos. Gránulos entre comillas, ¿no? Porque cuando se descubrieron se pensaron que eran gránulos, pero en realidad son organelos. Son lisosomas que contienen abundantes enzimas. Los neutrófilos también tienen gránulos, pero son unos gránulos mucho más pequeñitos que pasan desapercibidos. Bien pequeñitos. Pasan desapercibidos. Muy suavecitos, muy pequeños. Por eso se llaman neutrófilos. Los eosinófilos, sus gránulos son eosinófilos, como lo dice su nombre, y los basófilos tienen unos gránulos de un color basófilo, o sea, morados. Bien, la otra característica de estas células es el núcleo. El núcleo de un neutrófilo es un núcleo segmentado. Puede tener 3, 4, hasta 5 segmentaciones del núcleo, así de esta forma. Por lo cual,
A estas células también se le llama polimorfonucleares, ¿no? Ah, Porque el cierto. núcleo es así segmentado, entonces se llaman polimorfonucleares. Segmentar. Los neutrófilos pueden tener de 2 hasta 5 segmentaciones, mientras que los eosinófilos solamente van a tener 2 segmentaciones. ¿Sí? Solo tienen 2 segmentaciones el eosinófilo. Y el basófilo tiene un núcleo un poco más irregular, pero lo que llama la atención son sus gránulos densos de un color azul, ¿no? O morado, que son basófilos. Ellos son los granulocitos. Se caracterizan porque tienen muchas enzimas digestivas. Estos gránulos contienen enzimas. Los neutrófilos son los más abundantes, como le dije, y reaccionan o se incrementan cuando tenemos agentes infecciosos bacterianos. Cuando las bacterias están atacando a nuestro cuerpo, los neutrófilos son los que se van a activar y van a aumentar primero. O sea, una infección bacteriana, hay abundantes neutrófilos. Una infección urinaria que se origine por Escherichia coli, que es una bacteria, va a haber abundantes neutrófilos. Donde hay pus, abundantes neutrófilos. Una neumonía, abundantes neutrófilos. Todo aquello que sea bacteriano, abundantes neutrófilos. Se incrementan los neutrófilos. Los eosinófilos se van a incrementar cuando hay procesos alérgicos o cuando hay parásitos, cuando hay parasitosis. ¿Ya? Las personas que son atópicas, que son alérgicas, ¿no? Que tienen siempre ronchitas, que están picando el cuerpo, los asmáticos tienen mucho eosinófilo. Y si hay parásitos, también. ¿No? La parasitosis también incrementa el número de eosinófilos. Los basófilos, junto con los mastocitos, son células que intervienen en las reacciones de hipersensibilidad. Hipersensibilidad tipo 1. Pueden desencadenar shock anafiláctico. Los basófilos. ¿Por qué? Porque estos gránulos que están acá se desgranulan, se abren al exterior y liberan una gran cantidad de sustancias que van a estimular la vasoconstricción, la broncoconstricción, la liberación de moco, ¿no? Entonces hay una serie de procesos que se activan y pueden originar un shock anafiláctico, los basófilos. Los procesos de hipersensibilidad se encuentran estos, van a reaccionar los basófilos junto con los mastocitos. Los neutrófilos y los eosinófilos están en la sangre y cuando hay algo que está dañando nuestro tejido, son atraídos hacia el tejido conectivo. Mientras que los basófilos normalmente se encuentran ubicados debajo de las mucosas. Debajo del epitelio, debajo de las mucosas, ahí están los basófilos. La mucosa digestiva, mucosa respiratoria, ahí están los basófilos. Por ejemplo, uno come un alimento, un camarón, alguien es alérgico al camarón, por ejemplo. Come un camarón, ingresa el alimento a la boca y acá está la mucosa digestiva. El alimento está por acá. Choca con la mucosa el alimento y aquí va a estimular al basófilo que está por abajo. Inmediatamente por debajo de la mucosa están los basófilos. Y este basófilo reconoce, ya tiene que haber sensibilización previa, ¿no? Entonces, reconoce a ese agente que es alérgeno o alergeno y se desgranula. Se desgranula tratando de eliminar el alergeno, pero la degranulación es tan intensa que estimula otros procesos más que originan, como le decía, la aparición de ronchas, broncoconstricción, secreción de moco, etc., ¿no? Y puede originar choque anafiláctico. Por su ubicación, estos son los primeros que reconocen a los alergenos, ya sea vía respiratoria, vía digestiva. Luego tenemos los granulocitos, acá vamos a ver a los linfocitos y a los monocitos. Los linfocitos pueden ser linfocitos T o pueden ser linfocitos B. Los T no hay ningún problema, los B se van a diferenciar todavía en células plasmáticas. ¿Ya? Las células plasmáticas van a ser los que van a producir las inmunoglobulinas, o también llamados anticuerpos. Las inmunoglobulinas son anticuerpos,
son producidas por las células plasmáticas y las células plasmáticas derivan de los linfocitos B. Eso se llama inmunidad humoral. Y la inmunidad celular está dirigida por los linfocitos T. Los monocitos en la sangre, los monocitos solamente están en la sangre. Si es que salen al tejido conectivo, estos monocitos se van a transformar o se van a diferenciar en macrófagos. Entonces, los macrófagos son células que derivan del monocito. En la sangre, acá en la sangre, se llama monocito. Pero una vez que sale de la sangre del tejido conectivo, se diferencia en otra célula que es el macrófago. Tanto linfocitos T como B son células redondas con un núcleo muy grande, que ocupa casi todo el espacio de la célula. No podemos saber cuál es el linfocito T o B. Son idénticos. La única diferencia que hay, pero que no es algo exacto, es el tamaño. Los linfocitos T suelen ser más pequeños y los linfocitos B más grandes. Pero eso tampoco no es algo muy exacto, porque cuando un linfocito se activa, o sea, cuando hay una respuesta inmunológica, los linfocitos se activan. Y cuando un linfocito T se activa, crece. Entonces, si un linfocito T crece, puede ser el tamaño de un linfocito B, entonces no podemos diferenciarlo. Si están en forma inactiva, los T son más pequeños que los B. La característica fundamental es el núcleo, que es un núcleo muy grande que ocupa el 90% del citoplasma. Muy poquito citoplasma queda en un linfocito. Son células redondas, núcleo muy grande. Prácticamente son puro núcleo. Los monocitos son células grandes y tienen un núcleo arriñonado, así de esta forma. ¿Ya? Tiene generalmente un núcleo que tiene forma de riñón o forma de herradura. No confundir este núcleo con este otro que es segmentado. Muchos confunden eso. El núcleo es arriñonado, en forma de herradura, y es una célula grande. Puede medir 12, 14 micras. Mientras que los neutrófilos son células más pequeñas, 8, 9 micras más o menos, y los núcleos son segmentados. O sea, un núcleo segmentado es que está formado por segmentos, ¿sí? Así, puede tener hasta como le dije, hasta 5 segmentaciones. Este es un núcleo segmentado. Y un núcleo riñonado es así. ¿Ves? Son diferentes. Entonces, lo que tiene el núcleo riñonado, y son células muy grandes, son los monocitos. Y el macrófago es una célula muy grande, voluminosa, con un núcleo orientado hacia la periferia. El núcleo, generalmente el citoplasma es rosado. Y el núcleo basófilo como cualquier célula. La célula plasmática es grande también, deriva de un linfocito B, no se olviden. El núcleo también está rechazado hacia la periferia, pero no tiene tanto citoplasma como un macrófago. Y la otra característica de una célula plasmática es que su núcleo tiene un núcleo prominente y tiene la cromatina rechazada hacia la periferia. Así. Es lo que es una célula plasmática. Ese es un macrófago, ¿no? El macrófago es una célula grande, voluminosa, es la célula más grande que tenemos en el sistema inmunológico. Pero no tiene ninguna característica particular aparte de eso. Pero la célula plasmática sí, es una célula grande, no tanto como un macrófago, tiene el núcleo también un poco rechazado hacia la periferia, pero su núcleo tiene la cromatina bien granular. O sea, cuando vemos el núcleo de una célula plasmática, el núcleo va a tener cromatina hacia alrededor. Y ese tipo de cromatina la mencionan, la definen como vidrio, como rueda de reloj, o también como llanta de carreta,
rueda de carreta. ¿Por qué? Porque le hacen así unas líneas imaginarias como si fueran rayos, ¿no? Y da la impresión que fuera una rueda de una carreta o una bicicleta, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene la cromatina granular alrededor? O también le llaman de reloj de pulsera, la imagen de un reloj, ¿no? También. ¿Por qué? Porque tiene la cromatina alrededor. Entonces ese es el núcleo de una célula plasmática, con la cromatina así granular, que es lo único que tiene ese tipo de núcleo, con la cromatina granular alrededor del núcleo. O lo describen como una rueda de carreta o de un reloj, ¿no? Un reloj. Bien, entonces son las células que vamos a ver en la sangre. ¿Ya? Son las células que vamos a ver en la sangre. Algunas están, como les repito, en la médula ósea, que es el sitio de formación de la sangre después del nacimiento. Exclusivo, porque en la etapa intrauterina hemos visto que puede estar en el hígado, en el vaso, en el saco uterino. Entonces, luego que son formadas las células, pasan a la sangre. En la sangre, solamente glóbulos rojos y plaquetas. Los glóbulos blancos también, por supuesto. Pero los glóbulos blancos, además de estar en la sangre, es normal que los encontremos en el tejido conectivo. Porque van a llegar al tejido conectivo atraídos para defendernos, ¿no? Y hoy vamos a ver todos los tipos de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos más abundantes son los neutrófilos. Los que le siguen en abundancia, en frecuencia, son los linfocitos. Los neutrófilos y los linfocitos son las células que abundan más en la sangre, como glóbulo blanco. Los linfocitos se activan más cuando hay infecciones virales, cuando hay infecciones de virus. O sea, cuando tenemos un resfrío viral, los linfocitos. Una diarrea viral, los linfocitos son los que están incrementando. Las células plasmáticas se van a formar como estímulo a la memoria inmunológica, ¿no? Por eso es que esto se llama inmunidad humoral. Cuando nosotros nos exponemos a un antígeno, nuestro sistema inmunológico lo guarda, lo graba esa información en los linfocitos y se van a crear defensas específicas para esa agresión, que son los anticuerpos o inmunoglobulinas. Entonces, estos inmunoglobulinas o anticuerpos son producidas por las células plasmáticas, que a su vez derivan del linfocito B. Y los macrófagos derivan del monocito. Como ustedes saben, los macrófagos salen al tejido conectivo y son células residentes del tejido conectivo. O sea, ahí viven toda la vida, hasta que se mueren. En algunos lugares se especializan, ¿no? En el sistema nervioso central, ya sabemos que se llaman, ¿cómo se llaman? ¿Se acuerdan? Microglia, ¿no? La microglia o microglía, en el sistema nervioso central. A nivel del hígado, la sede de Kupffer, en el hueso, los osteoclastos, todos son macrófagos. En el pulmón se llaman macrófagos alveolares. En el riñón se llaman células mesangiales. Y así. Estos macrófagos se van a adaptar al sitio donde van a estar. Cuando hay mucho macrófago, cuando hay una acumulación de macrófagos muy abundante, se llaman histiocitos. Cuando ustedes escuchen el término histiocito, es lo mismo que macrófago. Histiocito o macrófago es lo mismo. La única diferencia es que cuando están aislados, macrófagos, pero cuando hay muchos en un lugar, histiocitos. Bien, vamos entonces a avanzar un poquito más. ¿Qué más es esto? Entonces, el tejido sangre es un tejido compuesto por elementos formes, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, que circulan en el plasma, ¿no? Proporciona un mecanismo mediante el cual los gases, nutrientes, desechos y células pueden transportarse por todo el cuerpo. Entonces, todo lo que ya hemos visto. ¿Qué te importa? Para poder identificar la sangre periférica, nosotros utilizamos una coloración especial que es la coloración de Wright. No utilizamos la coloración HE. La sangre periférica es un estudio citológico. O sea, hay que diferenciar el estudio histológico